Llegó el momento. Guatemala hacia la transformación digital. El gobierno de Guatemala manifiesta su firme compromiso con la transformación digital de las instituciones del organismo ejecutivo a través de la institucionalización de medidas, programas y proyectos de gobierno digital como herramienta esencial en la modernización de los servicios, transparencia en la gestión de los órganos de la administración pública y diseño eficiente de procesos, donde el ciudadano resulte ser el protagonista en el proceso de transformación del Estado a través de la creación de un ecosistema de colaboración e innovación, con la participación activa de los distintos sectores del Estado. Se analizan distintos elementos conceptuales y legales en materia de gobierno digital con su respectiva alineación a la Política General de Gobierno 2020-2024. De esa cuenta se llega a la definición del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 con sus objetivos y ejes estratégicos, la hoja de ruta para su implementación, así como el sistema de seguimiento y evaluación con su respectiva estrategia de comunicación. La esencia del gobierno digital es transformar la administración pública. De esa cuenta se espera consolidar un gobierno más robusto, con mayor velocidad para adaptarse al cambio, mayor probabilidad de dar continuidad a los programas, menores costos de operación y mejor eficiencia en la prestación de servicios públicos con un enfoque en el ciudadano. El Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 está previsto para desarrollarse durante el presente periodo de gobierno. Sin embargo, se busca la consolidación de procesos y resultados a fin de garantizar la sostenibilidad y trascendencia de estos. Los constantes cambios y actualización tecnológica en un mundo globalizado, así como la demanda ciudadana por servicios más eficientes y calidad por parte del gobierno, hace que en el primer año de gestión del doctor Alejandro Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala, en el marco de la Política General de Gobierno 2020-2024, se defina la creación del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026, a través del cual se busca abordar de una manera más integral y holística el tema del gobierno digital como un proceso sostenible y a mediano plazo ante los constantes cambios de la tecnología. Se tiene como prioridad atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos. El Plan Nacional de Gobierno Digital se orienta a atender el pilar Estado responsable, transparente y efectivo, contenido en la Política General de Gobierno con su meta estratégica. Para el año 2023, los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de gobierno electrónico, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. No obstante, se busca trascender de un gobierno electrónico hacia un gobierno digital, donde el centro del interés es la atención al ciudadano. Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, trabajando en el proceso de implementación digital. Juntos lo lograremos. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes y presentarles nuestro miércoles de webinar. Mi nombre es Daniel de León y tengo el placer de darle la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. El día de hoy, pues, nos traen un tema que está en moda, se está hablando mucho de esto, y es porque es parte del desarrollo o el paso que debemos dar en nuestro gobierno. Estamos hablando de la transformación digital en gobierno, y para esto quiero presentarles al ingeniero Pedro Uribe. Él es director de Microsoft Corporation. Él es ingeniero en sistemas cum laude de la Universidad Industrial de Santander, con una especialidad en estrategia de negocios y tecnología de información, Andersen Consulting. También tiene una especialización en el MIT en estrategia corporativa. Pero es responsable por definir y ejecutar la estrategia para ayudar a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a transformarse digitalmente para lograr sus objetivos de impulsar el crecimiento social y económico. La dinámica que vamos a seguir va a ser la misma. Vamos a dar la charla y al finalizar pues vamos a dar un espacio para poder hacer consultas o hacer preguntas de las dudas que vayan surgiendo. Mantendremos sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas para no interrumpir la charla.
y al momento de que esté el espacio de responder dudas, vamos a habilitarlos nuevamente para que ustedes puedan hacer sus preguntas, o bien si ustedes desean pueden poner su pregunta en el chat y nosotros con mucho gusto la podemos leer. Sin más que agregar, pues le doy la bienvenida al ingeniero Pedro Uribe. Muchas gracias por acompañarnos y el espacio es todo suyo. Bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Gracias por la invitación, por esta oportunidad. Los felicito. Creo que el video está muy alineado a lo que vamos a ver hoy. Vamos a compartir desde el punto de vista de Microsoft, que son gobiernos digitales. Déjame compartir la pantalla y empezamos. Por favor, simplemente una confirmación de que están viendo mi pantalla. Daniel. Sí se ve, Pedro. Ok, gracias. Bien, como decía, soy nuevamente Pedro Uribe. Yo tengo responsabilidad de Microsoft para Latinoamérica en los temas de gobierno digital y lo que llamamos infraestructura crítica, básicamente el tema de compañías de servicios, el tema de transporte público y el tema de ciudades. Y nosotros vemos la tecnología posiblemente, como lo decían, centrada en el ciudadano. La tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos, de la sociedad y de los gobiernos. Es ahí donde realmente está el principal impacto de la tecnología. Pero obviamente no podemos empezar una presentación sin hablar de lo que ha sido el impacto de la pandemia en tecnología. Todos hemos hablado, han dicho, probablemente fueron 4 cosas que la tecnología nos permitió hacer y responder ante la pandemia. Obviamente vimos una aceleración, como dice nuestro presidente, prácticamente en 2 meses absorbimos 2 años de transformación digital. Y uno de los ejemplos más claros los tengo en una conversación que tuve con la ministra de Transporte en Colombia, donde ella me decía que antes de la pandemia estaba pidiendo a su equipo que implementara ciertos procesos en trabajo remoto, adaptar tecnología, adaptar trabajo colaborativo, y la respuesta que le da era más o menos que eran 2 años para lograr eso por el manejo del cambio, la tecnología. Cuando vino la pandemia y se fueron a trabajar remoto, en 2 semanas lograron montarlo. Y ese es el ejemplo que se da realmente cuando queremos acelerar las cosas, y por eso tenemos que desarrollar hoy en día en los gobiernos ser operaciones resilientes. Posiblemente la pandemia, va a haber otra seguramente, y va a haber más desastres económicos, desastres ambientales, y el gobierno tiene que ser resiliente. ¿Qué se demostró también durante la pandemia? Que aquellos gobiernos y países que tenían una infraestructura digital sólida fueron los que más pudieron rápidamente responder y empezar a adaptarse a los nuevos caminos. Eso es fundamental, las operaciones. Y también que nos dimos cuenta los gobiernos, que la transformación digital no era simplemente adoptar tecnología, había que cambiar los procesos, la regulación, la política pública. En Latinoamérica, muchos países cuando se fueron a trabajar remoto tenían la tecnología, pero su reglamentación, su regulación no permitía, por ejemplo, que no hubiera firmas digitales. Tenía que ser una firma física. En un país literalmente tuvo que ir un notario a la casa del presidente a firmar una ley para poder desarrollar los procesos que se necesitaban para responder ante la pandemia. Entonces, la resiliencia va de la mano con la plataforma y la estructura tecnológica, pero también tiene que ir acompañada con los cambios en los procesos, en las regulaciones y en la política pública que permita realmente adaptarse. Lo mismo pasó con el trabajo remoto. Realmente al final era un deseo, todo el mundo quería, al final nos tocó trabajar remoto, pero nuevamente nos encontramos en ciertos países que la reglamentación no permitía ciertos tipos de trabajo colaborativo. En algunas instituciones, para poder trabajar entre ellas, tenían que hacer acuerdos institucionales, ¿sí?, para poder compartir información del mismo ciudadano. Y algo importante que también aprendimos en este momento es que tenemos que desarrollar nuevos servicios a gran velocidad y a escala. Si miramos cómo todos los gobiernos y los países se adaptaron para atender la parte clínica, la parte de las pruebas, cómo llegar los nuevos beneficios a las personas que estaban siendo afectadas, ahora cómo manejar la vacunación, fuimos capaces de generar nuevos servicios y nuevos usos de nueva tecnología. Y obviamente adoptamos tecnología rápidamente. Y algo fundamental que ahora lo vamos a hablar es un gobierno basado en datos. Para realmente poder determinar la respuesta a la pandemia, quién era la población objetivo, qué beneficios se necesitaban, dónde está hoy en día las vacunas, cómo está, es datos. O sea, sin los datos no se hubiera podido reaccionar realmente la manera como se hizo en todos los gobiernos. Y por último,
¿Qué aprendimos también? La tendencia, hay que optimizar el uso de los datos para poder llegar a la crisis y a nuevos servicios a escala. Eso se combina con nuevas tendencias que hoy en día están impulsando la transformación digital. Obviamente, el manejo de la incertidumbre. De aquí en adelante, lo que nos va a quedar es incertidumbre. Los cambios que se vienen constantemente por diferentes frentes, económico, ambiental, social, de tecnología, no va a permitir que pensemos relajadamente a 3 a 5 años. Tenemos que estar listos para adoptar enfoques flexibles e híbridos. Y algo importante, hay que rediseñar los procesos, los servicios. Como bien lo decían en el video, estos nuevos servicios hay que plantearlos que sean digitales, pero algo importante es que yo pueda iniciar una transacción digital y la pueda terminar digitalmente. En un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo más o menos 2 años atrás, que se llamó el trámite eterno, prácticamente el país que más avanzado iba en digitalizar procesos era Uruguay, casi el 100%, pero solo el 40% de los procesos se terminaban en línea. Y algo entre los objetivos que hay en el video es eso, que yo como ciudadano entre a un solo portal, me pida la información una sola vez, pueda empezar el proceso y pueda terminar el proceso en línea. Esa es la forma como tengo que rediseñar los nuevos servicios. Eso me implica que tengo que modernizar la parte tecnológica, que tengo que mirar cómo mis sistemas legados antiguos los modernizo y los llevo, y al mismo tiempo, como estamos en línea, cómo manejamos los temas de ciberseguridad. Hemos visto durante la pandemia el incremento a los ataques tanto al sector privado como al sector gobierno. ¿Por qué? Porque mucho de esa adopción de tecnología se hizo rápidamente sin todas las medidas claves de la adopción de los planes de ciberseguridad. Y ciberseguridad ya no es un plan del área de tecnología, es un plan a nivel país. En la medida que se automatice un país y hablemos de infraestructura crítica, la red eléctrica, la red de agua, la red de luz de una ciudad, son sujetos posiblemente de ataques. ¿Qué pasa si yo apago totalmente la red eléctrica de un país? O puedo hackear, como se hicieron en Estados Unidos, un oleoducto, automáticamente teniendo un impacto en la economía. Por eso, ciberseguridad ya es un plan a nivel nacional. Y nuevamente, gobierno basado en datos. O sea, los datos hoy en día existen, ustedes los tienen, posiblemente están en silos, pero no hemos sido capaces de llegar a extraer el valor que tienen los datos, que al mismo tiempo cómo optimizamos el uso de los usuarios. Hoy en día, las tareas repetitivas se están automatizando, lo que permite que los funcionarios pasen a labores de mayor valor agregado hacia el ciudadano. Las tareas repetitivas con manejo de inteligencia artificial, con el que se llama el manejo robótico de procesos o RPA, están automatizando funciones y están liberando a los funcionarios para que lleguen a una mejor valor agregado hacia las tareas del ciudadano. Y obviamente, ¿qué pasó? El gran cambio hubo en los ciudadanos. Hoy en día yo no espero regresar al mundo anterior. Yo quiero interactuar con el gobierno, bien sea central, regional, de ciudad, desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo y a cualquier hora. Esa es la expectativa que realmente cambió. O sea, no tiene sentido volver nuevamente a las filas que hacía antiguamente para hacer un trámite, a volver a los papeles y a las firmas físicas, porque realmente creo que es el momento de aprovechar el cambio tecnológico y adaptarse al nuevo ciudadano. Hoy en día el ciudadano joven y en mayoría espera manejar el gobierno de la palma de la mano. Hoy en día interactuamos con el mundo desde una palma de la mano, desde el celular. Hoy en día, dije que quien tiene el celular tiene el poder de decidir qué aplicaciones monta en el celular. Y ese es un reto no solamente para el sector privado, por eso muchas empresas de mercadeo en línea tienen que ganarse el derecho a estar una app en el celular de la persona. Igual aplica para el gobierno. O sea, tienes que tener tanto valor el interactuar con el gobierno que yo bajo las aplicaciones y los apps a mi teléfono o a mi dispositivo para poder interactuar. Y eso va de la mano con un cambio también tecnológico, que básicamente empezamos por la computación en la nube. Para mí y realmente en el mundo, la computación en la nube fue la que permitió que el mundo siguiera operando durante la pandemia. Básicamente, y en Latinoamérica, algunos países que tenían sus propios centros de datos, cuando se fueron a trabajar remoto y vino toda la carga, los centros no dieron abasto
y tuvieron que recurrir a manejar un concepto híbrido de irse hacia la nube. Eso nos pasó en un país donde nos llamaron y realmente lo que hicieron fue ayudarles a migrar parte de esa carga de trabajo a la nube y tener un ambiente híbrido. Entonces, para mí la computación en la nube también permite, es una tecnología que nivela un país. Un país pequeño puede tener la capacidad de cómputo que tiene Inglaterra o Estados Unidos si la necesita. Simplemente es la manera elástica con la cual yo puedo incrementar o reducir la capacidad de cómputo que necesito. Obviamente, la segunda tecnología que también fue clave durante la pandemia y que sigue transformando es el Internet de las Cosas. Fue la que permitió saber quién no tenía una fiebre, quién llevaba no un tapabocas, fue la que permitió ver si la gente estaba distanciada socialmente. Esas nuevas tecnologías es la que están permitiendo realmente poder censar un país, una ciudad, al ciudadano y sentir que al final un país es un ser vivo. Y esa tecnología de sensores me permite tener esa visión de que es un país vivo y que se va moviendo al ritmo de los ciudadanos. Lo segundo es lo que se llama la computación en la frontera, el edge, en el borde. ¿Qué pasa? Al principio la mayoría de los sensores no tenían capacidad de cómputo local. Simplemente tomaban la información y la enviaban a la nube sin ningún filtro. Hoy en día estamos bajando a los sensores la capacidad de cómputo. Hoy en día cámaras son capaces de identificar la parte facial en la misma cámara sin tener que recurrir totalmente a la nube y solamente envían información que va a la nube. Obviamente esos nuevos sensores también vienen con una capa de seguridad y están permitiendo bajar la capacidad de cómputo al sensor. Y por último, una de las tecnologías que más está cambiando y va a seguir cambiando la humanidad es la inteligencia artificial. Creo que esto llegó en un momento clave para nosotros cuando nos permitió realmente empezar a reaccionar ante la pandemia y ha permitido que aquellas tareas que se consideraban que no podían ser automatizadas por un computador tradicional donde era un proceso después de otro, donde llegamos a algoritmos que somos capaces de entrenarlos y que ellos mismos empiezan a aprender. Y así vamos a mirar unos ejemplos después. Y por último, basado en datos, yo puedo tener un gemelo digital, perdón, me devuelvo. Básicamente es yo como tomo un pedazo del gobierno, de un edificio, de una ciudad, y lo llevo a un gemelo digital. En ese gemelo yo puedo hacer simulaciones, puedo hacer pruebas de qué pasa, puedo simular el transporte de una ciudad, puedo simular el consumo energético y realmente me permite tener un modelo que yo puedo simular y luego los resultados bajarlos al mundo físico. Esto nos lo lleva a que el nuevo enfoque de transformación, que es parte de lo que viene en el video, uno es, yo tengo que pensar en la transformación, cómo me conecto realmente en una forma más profunda con los ciudadanos. ¿Cómo hago que realmente les responda el momento que ellos quieren, a la hora que ellos quieren y en el lugar donde están? ¿Cómo hago que el ciudadano no tenga que servir de mensajero, de patinador entre una entidad y un gobierno y otro? Cuando en una transacción me piden que saque un certificado de una entidad del gobierno para que lo lleve a otra, si entre ellos mismos lo pueden hacer. ¿Eso qué implica? Para poder lograr eso hay que modernizar el lugar de trabajo en un trabajo híbrido. Yo creo que el trabajo híbrido llegó para quedarse, pero yo no puedo pedirle a un funcionario de gobierno que tenga la mejor atención al ciudadano si sus herramientas propias no lo dan, si no tiene la información del ciudadano, si no tiene la visión 360 grados del ciudadano. Mire que el gobierno tiene toda la información, quién es Pedro Uribe, dónde estoy, dónde vivo, qué edad tengo, cuántos hijos tengo, si tengo casa, si tengo carro, si pago impuestos. O sea, la información completa la tiene un gobierno del ciudadano. El punto es cómo se la damos al empleado o al funcionario público para que genere nuevos servicios y atienda mejor. Y es ahí donde vienen los datos, nuevos servicios basados en datos. Hoy en día nosotros, consciente o inconscientemente, dejamos una gran huella digital en todo lo que interactuamos con los medios sociales, cuando pagamos, cuando usamos el celular. Si logramos tomar esa información, obviamente con todos los temas de privacidad, y sabemos cómo se está comportando un ciudadano, podemos generar nuevos servicios. Y un ejemplo aquí, y voy a pararme aquí, lo que hizo Colombia con el Departamento de Prosperidad Social. Ese departamento tiene el foco de entregar beneficios a las personas de bajos recursos. Obviamente siempre ha sido la pregunta a las familias, ¿cuántos beneficios le estoy dando? ¿Quién lo está recibiendo? ¿Le estoy dando doble? ¿Le están dando doble? ¿Realmente le estoy dando los beneficios que necesitan? ¿Realmente estoy llegando a estas familias? Con más de 70 fuentes de información, con visitas físicas a las familias de bajos recursos, con un perfil de la familia y a través de analítica avanzada y machine learning o aprendizaje de máquina,
fueron capaces de lograr el perfil de una familia, determinar qué tipo de beneficios recibía y crear una ruta de salida de la pobreza. Porque al final los organismos del Estado de beneficios sociales no es mantener el Estado que se encuentra actualmente, es lograr a través de esos beneficios sacar una familia de la pobreza. Eso es una forma de usar un nuevo servicio basado en datos. Y obviamente, si no hay confianza, si yo no tengo confianza como ciudadano en el gobierno, cualquier sistema va a fallar. Y hay que mitigar esos riesgos. Si me hacen reconocimiento facial y yo no sé quién tiene acceso, para qué lo están usando, automáticamente pierdo la confianza en el gobierno. Y es fundamental tener este tipo de enfoques porque lo que es privacidad, seguridad y ética se vuelve fundamental para nuevos servicios. Y como les decía, los datos ahora son el activo estratégico de los gobiernos. Nosotros, como lo dije antes, dejamos una huella digital cada vez que interactuamos. ¿Sí? Y cada vez que interactuamos, estamos dejando la manera como operamos, cómo nos movemos, cómo funcionamos, qué requerimos, qué necesitamos. Pero el punto es, ¿cuál es la realidad de los datos hoy? ¿Y cuál es el reto que tenemos a nivel de los gobiernos? Primero, el volumen. Hoy en día estamos hablando de zettabytes. Un zettabyte es un 1 seguido por 21 ceros. Y estamos diciendo que para el 2025 la humanidad va a producir alrededor de 125 zettabytes. Eso es mucha información, pero sirve de nada todos esos números si no somos capaces de realmente tomarla y sacarle el beneficio que tiene y analizarla como tal. Obviamente la variedad, ya no estamos hablando de archivos planos, de Excel, estamos hablando de todo lo que viene por social media, estamos hablando de imágenes, de voz, de video, de datos estructurados, datos no estructurados, a una velocidad sin precedentes. O sea, todos los días generamos, un solo ciudadano genera cientos de megabits o megabytes, perdón, de datos. Y algo importante que se volvió crítico, cuál de esa información es real y cuándo es real. Las famosas mentiras falsas es fundamental. ¿Cuál es la veracidad? Y si mira, muchas de esas preguntas posiblemente ustedes se las hacen, ¿sí? ¿Qué datos ya existen dentro de mi gobierno? ¿Cómo sé si esos datos fueron alterados, si alguien los alteró? ¿Cómo puedo asegurarme que las personas adecuadas tienen acceso a los datos adecuados? ¿Cómo puedo generar confianza en el público de parte del uso de los datos del ciudadano? ¿Los datos están actualizados? ¿Cómo puedo tomar decisiones? Son preguntas que seguramente ustedes se hacen sobre los datos, pero hay varios retos que hoy en día se tienen alrededor de eso. Primero, silos. Estoy seguro que el mismo dato del ciudadano reside en diferentes organismos del gobierno de Guatemala, en diferentes organismos tanto regionales, locales como centrales, y posiblemente con diferentes formatos en diferente forma. Y algunos casos van a ser datos incongruentes. Esa visión organizacional no permite tener una visión 360 grados del ciudadano, que es fundamental. Pero otro punto importante es cuando empezamos a hablar de esa acumulación de datos de zettabytes, ya posiblemente los centros de datos locales no van a dar abasto. Es donde viene el concepto de nube híbrida, de cómo expando mi capacidad hacia la nube y cómo realmente toda esa complejidad de las soluciones y de los datos la puedo llevar y cómo optimizo ese uso de los datos. Si miramos la gráfica que aparece abajo, la parte que nosotros usamos de los datos es mínima. Son los archivos de proyectos actuales que tenemos. Hay unos que necesito mantener y más del 70 o el 80% de los datos guardados en las agencias no son administrados, no lo sabemos. Y es ahí donde empezamos a saber cuál es el valor de los datos y nos mostró la pandemia. Sin los datos no hubiéramos podido reaccionar al manejo de la pandemia durante, a través y ahora en la vacunación, porque todo se basa en los datos del ciudadano. Entonces, ¿qué nos permite? Ofrecer mejores servicios. Si yo sé cómo se comportan los ciudadanos, si sé cómo en el caso de, por ejemplo, de EPS en Colombia, que necesita una familia, puedo generar nuevos servicios y nuevos beneficios basados en el comportamiento del ciudadano y de las empresas, obviamente. Puedo tomar mejores decisiones. Política pública basada en datos es fundamental. O sea, si yo tengo los datos, yo puedo realmente saber qué impacto va a tener una política pública con respecto a la economía. Y si tengo los datos, también puedo hacer una mejor política pública que responda a las realidades del país, a las realidades del ciudadano, a las realidades de la economía, de la sociedad y de la parte ambiental. Y por último, me hace mucho más eficiente. O sea, me hace eficiencia las operaciones, soluciona los problemas rápidamente, hace que un gobierno realmente sea
no sea proactivo y no reactivo. Que esto es lo fundamental. Al final, si yo pongo un objetivo, yo puedo ser capaz de generar nuevos servicios que el ciudadano necesita antes de que él lo vea. ¿Por qué? Porque el análisis de datos me permite crear nuevos beneficios para diferentes tipos de vida del ciudadano. Eso se ve mucho en la parte de, por ejemplo, las personas en los beneficios sociales o de seguro social. Nosotros sabemos cuándo nace, cuándo crece, cuándo estudia, cuándo se casa, cuándo trabaja, cuándo está retirado y cuándo está a punto de morir. Ese continuo lo tenemos nosotros dentro del gobierno. Y si yo tengo esa información, yo puedo ir mirando los servicios que va pasando en cada una de esas etapas y si realmente están adaptados a hoy en día. Pero algo fundamental, y creo que lo vi dentro del video, es realmente no es solamente adoptar tecnología, es centrado en el ciudadano, pero es saber dónde hoy el gobierno está. Y esto es una matriz, no una matriz, es una foto llamémosla un proceso de un modelo de maduración de transformación digital de los gobiernos. Posiblemente si ustedes empiezan a mirar, no todo el gobierno de Guatemala está ahí. Algunas instituciones están atrás, otras más adelante, otras están a algún lado. Pero si miran, ¿qué es fundamental? La parte de abajo. Los habilitadores de la transformación, ¿cuáles son? Las personas y la cultura, la gobernanza, las reglas y la infraestructura de tecnología de datos. Si yo no tengo esas bases, es complicado que yo haga una transformación digital simplemente adoptando tecnología. Lo que estoy haciendo es un maquillaje digital. La puedo adoptar, la puedo hacer, puedo automatizar los procesos actuales, pero los estoy maquillando, no los estoy cambiando radicalmente, no estoy transformándolo, no estoy orientado al ciudadano. Y si miramos desde un gobierno análogo hasta un gobierno totalmente inteligente, la última columna a la derecha inteligente es un gobierno basado en datos con inteligencia artificial. Y algo fundamental es un gobierno que tiene múltiples fuentes de datos para poder modelar, como decía, modelar impactos, modelar nuevos servicios. Servicios de operaciones son personalizados y son proactivos. Es un gobierno que es mucho más proactivo. Soy capaz de responder anticipadamente a potenciales crisis. Y obviamente, si miramos en el anterior, tengo pilares fundamentales. Tengo una identidad digital. Debo tener una identidad digital al ciudadano que pueda interactuar con el gobierno y con el sector privado. Obviamente tengo firmas digitales, tengo una capacidad de interoperabilidad, porque para tener esa visión de 360 grados, yo tengo que poder conectar todos los sistemas que tiene hoy en día el Estado, ¿sí? Tengo un solo portal de acceso al ciudadano. Yo tengo que esconderle al ciudadano la complejidad del gobierno. Yo no tengo que saber que si voy a renovar un pasaporte, tengo que pasar por 3 o 4 agencias. Simplemente entro, lo renuevo, hago el proceso, salgo y el pasaporte luego me llega vía correo. Si voy a renovar una licencia de conducción en una ciudad o en un estado, automáticamente me debería decir yo qué penalidades tengo, las pago de una vez. Si tengo que hacer un chequeo médico, me lo programa. Cuando lo programa, llego al médico y ya está programado. Cuando regreso, tienen los resultados y al final termino y el proceso de la licencia me llega. Esa es la manera de principio a fin en un solo portal único orientado al ciudadano. Son elementos fundamentales que para poder llegar a un gobierno inteligente y a un gobierno digital, realmente lo digo, tener obviamente una política de computación en la nube. Para poder crecer hay que tener una política de computación en la nube, de uso de nube, que básicamente va a ser híbrida. Hay que tener una identidad digital del ciudadano. Hay que tener un sistema de interoperabilidad. Hay que tener un portal único de acceso al ciudadano. Y obviamente pedirle los datos al ciudadano una sola vez, porque el resto lo tiene el gobierno. Y esa es la forma como nos podemos ir moviendo en este modelo de maduración. Seguramente algunos están en un gobierno transaccional, donde tengo múltiples sitios de servicio web, datos personales se presentan varias veces, no son compartidos. Este es el modelo, no voy a entrar más en detalle, pero el mensaje fundamental es la transformación parte de los habilitadores, gente, cultura, gobernanza, reglas, infraestructura tecnológica y la manera como vamos automatizando y generando las transacciones en forma inteligente, en forma proactiva, orientada al ciudadano. Y algo que les es importante, 2 temas. Ciberseguridad, fundamental. Y lo repito nuevamente, la ciberseguridad es de nivel nacional, es a nivel de presidencia, porque la infraestructura crítica del país, cuando se automatiza, se vuelve crítica para operar el país y se vuelve un objetivo de ataque, desafortunadamente, de los hackers. La red eléctrica, la red de agua, como ya lo dije, el mismo gobierno. O sea, durante la pandemia, más del 30% de los ataques
fueron a los gobiernos. En Latinoamérica, durante la pandemia, varios gobiernos fueron hackeados. Y si volvemos a infraestructura crítica, le pasó a Estados Unidos con el oleoducto, con el gasoducto, el poliducto, que lo pararon por 5 días. Lo mismo pasó con el metro de Nueva York, que lograron hackearlo, pero no lograron pararlo. Entonces, es fundamental esto. Y lo otro, en la medida que adopten inteligencia artificial, la ética es fundamental. O sea, una respuesta a un ciudadano no puede decir que se le rechazó un beneficio porque el modelo dijo que así era, una caja negra. No, yo tengo que ser capaz de saber cómo llegó a esa decisión, ese modelo. Si estoy haciendo reconocimiento facial, tiene que ser claro el ciudadano por qué lo estoy haciendo, quién lo está haciendo, quién tiene acceso y en dónde va a estar almacenado, sobre todo el reconocimiento facial. Nosotros al interior de Microsoft, tenemos un comité de ética a nivel mundial. Cualquier proyecto de inteligencia artificial pasa por ese comité de ética. Si vemos algún riesgo de discriminación, de derechos humanos, de no transparencia, nosotros lo rechazamos. Y trabajamos proactivamente con la OECD, en general, todo un marco de referencia de ética en inteligencia artificial que los países están adoptando. Y algo importante que también lo mencionaron en el gobierno, los datos abiertos. Pero los datos abiertos no solamente publicar información del gobierno en un PDF o en un archivo, es cómo los datos abiertos crean una economía alrededor del dato, cómo los hablo de tal manera que se puedan consumir, no solamente para transparencia, sino para generar, por ejemplo, un ecosistema de desarrollo. Algo similar pasó en Londres cuando el gobierno abrió todos los datos en tiempo real del sistema de transporte de Londres, tanto el metro, los buses o camiones, no sé cómo le dicen en Guatemala, y con esa información se generaron varias aplicaciones orientadas al ciudadano. Entonces, los datos abiertos permiten realmente ese tipo de economía. Son datos que se tienen que exponer y que se puede interactuar. Obviamente la parte de transparencia es fundamental y y ahora le comento lo que venimos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y algo importante es inclusión. O sea, en el desarrollo, desde el avance de la tecnología, nadie se puede quedar atrás. La brecha tecnológica puede ser más grande y más complicada que una brecha económica porque van de la mano. Y tenemos que pensar en cómo aquellas personas con capacidades diferentes no quedan excluidas. Por ejemplo, de la mitad, WeWalk es un bastón para personas invidentes que tiene inmerso inteligencia artificial, tiene un navegador, se conecta a través de sonido, vibra y permite que una persona invidente navegue por la ciudad. Esto lo estamos trayendo a Latinoamérica, posiblemente en un país pronto ya hicimos un piloto y realmente permite que una persona pueda navegar nuevamente en una ciudad. Siempre tenemos que tener el tema de inclusión y el tema de sostenibilidad. Y ya para terminar, le comentaba que tengo una alianza con el BID. Hay una plataforma que se llama Digigo. Fue una plataforma que en medio de la pandemia, junto con el Banco Interamericano y Everest, montamos en la nube para permitir que los gobiernos digitalizaran transacciones de una manera fácil, rápida, efectiva y eficiente. En Guatemala se empezó a trabajar, en este momento está a punto de entrenamiento el MIDES, trabajando con el BID. Es una plataforma que permite parametrizar cualquier transacción de gobierno de una manera gráfica, no necesita desarrollo. Está hecha en open source, corre en la nube, el Banco Interamericano la corre por un tiempo y luego se le entrega a los gobiernos. Estamos trabajando con diferentes gobiernos, sobre todo en Centroamérica. Con el banco también tenemos una alianza de transparencia en inversión pública que se llama Mapa Inversiones, que a través de georreferenciación yo puedo ver en dónde se está invirtiendo los dineros, quién lo está invirtiendo, en dónde se está haciendo, cómo va el proyecto y en dónde va. Ya está montado casi en 8 o 7 países con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos son ejemplos de transformaciones y lo que tenemos en la alianza con el BID. Hoy en día también estamos hablando de infraestructura crítica, de todo lo que es la parte de energía y transporte. Y es así como nosotros estamos trabajando no solamente con los gobiernos, sino trabajando con las multilaterales para también promover la transformación integral digital de los gobiernos. Junto con la CAF, que es otro banco de desarrollo, hicimos un estudio del uso de inteligencia artificial dentro de los gobiernos. En septiembre vamos a lanzar este estudio, posiblemente mitad de septiembre. Es importante también cómo Latinoamérica está usando AI y el gran potencial que tiene la inteligencia artificial para poder transformar no solamente el gobierno, va a transformar el sector privado, realmente va a transformar la sociedad. Nos va a llevar a un punto
donde tenemos que repensar nuevamente el tejido humano. Y ya con esto termino para poder dejar un momento de preguntas y comentarios y reacciones. Gracias. Daniel. Sí, claro que sí. Vamos a habilitar acá ahorita los micrófonos para que puedan levantar la mano y poder hacer sus preguntas. ¿Quedó totalmente claro o totalmente oscuro? Son dos opciones. Sí, bien, vamos a... Hay aquí ya unas dudas en el ¿Está en el chat? Listo, ahí ya activé los micrófonos. Entonces, las personas que quieran hacer sus preguntas pueden levantar la mano y con mucho gusto habilitar su micrófono para hacer las preguntas. Hay unas preguntas en el chat. Esa no la tengo yo. Primera, ¿qué porcentaje de la población en Guatemala no tiene acceso a tecnología, a computadora e internet? No la tengo. En el mundo, normalmente es el 50%. O sea, más de la mitad de la humanidad está desconectada hoy. En Latinoamérica debemos estar por esos lados un poco más dependiendo de los países. ¿Qué se puede hacer contra los ciberataques y que todo siga funcionando eficientemente? Un plan de ciberseguridad. O sea, la seguridad no puede ser reactiva, tiene que ser proactiva y realmente identificar todos los frentes y potenciales áreas débiles para poder minimizar el impacto de un ciberataque. Y nuevamente lo digo, es a nivel de país, a nivel de institución, a nivel privado. ¿Eso no es un enfoque más humano? No. Este enfoque aplica a gobiernos centrales, regionales y locales. Porque al final el ciudadano interactúa o con el gobierno central, o con el gobierno regional, o con el gobierno local. Y al final también como ciudadano yo tengo que, si así interactúe con una ciudad, me tienen que pedir el dato una sola vez. Y mi misma identidad digital la tengo que usar para cualquier interacción en cualquier institución del gobierno. Aquí en Guatemala hay desnutrición y muchos ciudadanos no tienen acceso a Internet. ¿Cómo se van a comunicar con esta población pobre? Creo que es un reto que tiene el gobierno. Siempre todos los gobiernos en Latinoamérica tienen el tema de conectividad. Hay tecnologías nuevas y estamos trabajando también con el Banco Interamericano, algo que se llama los espacios en blanco de televisión o TV White Spaces. ¿Qué es esto? Una tecnología que permite retransmitir Internet en el espectro de televisión en 700 MHz. ¿Eso qué beneficios tiene? Que un radio puede llegar con la señal hasta 10 kilómetros sin necesidad de punto de vista. Puede romper montañas y puede romper paredes porque eso va en la misma frecuencia de televisión. No es tecnología de marketing, pero sí la promovemos. Uno de los países que la adoptó fue Jamaica. Colombia modificó la ley del espectro para poder permitir esos radios. Hoy en día las escuelas rurales locales las tiene conectadas. Lo que se hace es casi una solución como de última milla, ¿sí? Donde realmente un punto donde está la fibra óptica, de ahí en adelante se conecta con TV White Spaces, que en Colombia tiene conectados caficultores, que realmente para llegar a la finca se llega al lomo de mula, y las escuelas y la parte de gobierno y la parte de salud que está alrededor se conecta con esa tecnología. Hay otras opciones, pero es un plan que tiene el gobierno que desarrollar de cómo ampliar y cómo disminuir esa brecha que tiene en el departamento. Aquí hay muchas preguntas sobre la parte de informar. O sea, ¿dónde encuentro información del gobierno digital? No sé si hacen a la teoría o algo. O sea, esto es el concepto de gobierno digital. Creo que en el modelo de maduración están los diferentes estados. Usted se puede identificar su institución, su agencia, en qué estado se encuentra y qué debería hacer para irse moviendo en cada una de esas fases. Y aquí hay una pregunta que después dice, ¿Guatemala tiene preparada algún plan de seguridad? Eso sí no lo puedo responder. Claro, solo voy a hacer enfoque en donde también decían, bueno, preguntaban la estadística. Pues la última estadística que tenemos oficial es del 2018. Acá nos indica que solo el 17.3% de la población pues cuenta con internet. Y el estudio reflejó que el 21.3% de hogares tienen computadoras, sin especificar si son portátiles o de escritorio, haciendo un total del 29.3% de las personas censadas que utilizan internet. Esto tomando en cuenta que podrían ser móviles o residenciales, ¿verdad?
Entonces, estamos proyectando más o menos un 30% de la población que tiene acceso a Internet y computadoras para poder hacer el uso. ¿Dónde se puede encontrar la información de gobierno digital? Pues actualmente nosotros estamos promoviendo el Portal Nacional de Datos Abiertos, en donde estamos impulsando la Política Nacional de Datos Abiertos para que todas las instituciones puedan publicar los datos en formato abierto. Estamos en el proceso actualmente de capacitación, de conformación de los comités de datos abiertos en cada institución y pues estamos tratando de crear la cultura para que en todas las instituciones se puedan aperturar los datos y estos puedan ser accesibles a toda la población. Tomando en cuenta que la política tiene una vigencia del 2018 al 2022. Ya estamos en la segunda, entrando casi a la tercera fase. Como les decía, capacitación, creación de los comités. Esperamos que para fin de año pues ya tengamos bastantes datos y empezamos ya a promover más la cultura de los datos abiertos. Es muy importante para nosotros que todas las instituciones pues puedan publicar sus datos, aperturar sus datos, perdón, porque de esta manera nos hemos dado cuenta que es como podemos hacer los análisis y podemos tener información para poder tomar las medidas necesarias y poder implementar, ¿verdad? Aquí nos preguntaban si hay un estudio de, por ejemplo, el acceso al Internet y todo esto. Esta es una de las consecuencias de no tener datos, ¿verdad? Entonces, sí estamos promoviendo mucho y instamos a todas las instituciones a que se unan al proyecto de datos abiertos. Más adelante, pues vienen proyectos ya con iniciativa privada y todo esto para poder seguir desarrollando, ¿verdad? David, ya tendré que hacer un énfasis en lo que hablé último con DigiGov, que es del BIT. Es la plataforma de automatización de datos que está haciendo el MIDES. Cualquier institución, agencia del gobierno de Guatemala puede tener acceso a ella. El banco los acompaña a configurar las primeras transacciones, capacita al equipo, lo corre por un tiempo en la nube que ellos tienen, digamos, en Washington, y luego se la transfiere al gobierno. Que es una herramienta que el banco realmente habilitó y queremos seguir, que se siga difundiendo y ampliando porque ya está. O sea, ya no tienen que hacer una inversión en desarrollar una aplicación para automatizar transacciones en gobierno. Está lista. Y está lista de tal forma que cualquier funcionario puede gráficamente diseñar un proceso y automatizar una transacción. Soporta lo que es firma digital, identidad del ciudadano. Y creo que es una herramienta que el banco debería aprovechar porque aceleradamente pueden automatizar cualquier agencia y cualquier transacción del gobierno de Guatemala. Yo los tengo que dejar. Daniel, qué pena, tengo que responder las preguntas. Cualquier cosa vía email, tú la tienes, Daniel. Mi email es pedro.uribe@microsoft.com y con gusto seguimos la conversación. Gracias por esta oportunidad y éxito con el plan que tienen ustedes de aquí al 2026, si me acuerdo, para transformarlo. Creo que tiene un camino por delante. El tema de no dejar a nadie atrás es fundamental. El tema de cerrar esa brecha de acceso tecnológico es clave realmente para una transformación del país. Gracias y felicitaciones por el plan. Ok, muchas gracias, Pedro. Muy importante tu intervención acá. La verdad es que nos viene a llenar bastante. Claro que sí, vamos a seguir ahí impulsando todo lo de tecnología digital. Por ahí preguntaban lo de ciberseguridad. Pues hay unas instituciones que se están dedicando específicamente a esto. Por el momento solo tenemos participación, no tenemos tanto como voz y voto. Yo tengo que dejar, Daniel, perdón. Claro que sí, gracias, Pedro, muy amable. Sí se está trabajando lo de un plan de ciberseguridad. Pues pronto tendremos ahí noticias y claro que cuando ya tengamos un plan estratégico se va a hacer público. ¿Creen ustedes que todas las instituciones del sector público están descentralizadas? Pues tengo entendido que no. Lo que estamos tratando ahorita es pues tratar la interoperabilidad. Eso sí estamos muy conscientes que muchas instituciones pues si tienen algún sistema pues el sistema es solamente de ellos, no hay comunicación entre las instituciones.
para poder trabajar los datos. Y claro que sí, se está trabajando en eso, en poder tener una interoperabilidad para poder agilizar trámites y tener estas consultas que se deberían de hacer ya automáticamente, ¿verdad?, entre instituciones. Para nosotros, pues es un gusto que hayan participado con nosotros en este miércoles de webinar. Les recordamos que todas nuestras sesiones están siendo grabadas y las subimos a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Comisión GAE Oficial y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. También nos encuentran como Comisión GAE Oficial en Twitter y en Facebook. Voy a colocarles acá mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda, alguna sugerencia. Pues con mucho gusto nosotros les podemos apoyar. También podemos trasladarles algunas preguntas si tuvieran para Pedro. Ahí está. Ahí les puse mi correo en el chat. Con mucho gusto les estaremos ahí apoyando. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente por estar acá con nosotros. Les recordamos que todos los miércoles tenemos estas sesiones y nosotros con mucho gusto les estamos enviando la invitación. Son totalmente gratis y para toda la población. El objetivo es poder crear una cultura de tecnología e innovación, ¿verdad? Agradecemos nuevamente y pues los esperamos el siguiente miércoles. Esperamos que tengan un buen día.